Revelado, la hija de una empleada descubre un milagro increíble en el coma de su jefe, transformando vidas en un barrio popular de la Ciudad de México. Sofía miraba por la ventana del hospital. El bullicio de la vida cotidiana se perdía en el silencio del lugar. Aquel hombre, don Miguel, el empresario que había sido su jefe y mentor, yacía inconsciente, casi ajeno a todo lo que había construido. La tristeza la invadía. Desde pequeña, su madre, doña Lupe, le había enseñado que el esfuerzo y la dignidad eran la verdadera clave del éxito, pero ¿qué significaba eso cuando la ambición se convertía en soledad? El eco de los sueños perdidos resonaba en su corazón. Mientras esperaban, Sofía se encontró sumergida en una rutina de visitas al hospital, donde la esperanza y el miedo se entrelazaban. Aquella mañana, mientras reorganizaba un poco las pertenencias de don Miguel, sus dedos tropezaron con un viejo diario oculto en el fondo de su maletín. Al abrirlo, una corriente de emociones le atravesó. Las palabras desgastadas por el tiempo gritaban historias de lucha, risas y lágrimas de un hombre dividido entre su éxito y su anhelo de conexión familiar. Los pasajes hablaban de sacrificios, de un padre esforzado y de momentos en que el amor había iluminado su camino. Sofía, emocionada, sentía como si cada palabra la invitara a preguntarse sobre su propio viaje, sus propias ambiciones. ¿Qué había hecho con su vida, más allá de trabajar para un hombre que había olvidado sus raíces? A medida que leía, sentía que don Miguel, en su silencio, la estaba instando a reconectar no solo con su historia, sino con la esencia de la comunidad en la que ambos estaban atrapados en su búsqueda de más. La comunidad comenzó a enterarse de la situación. Con un fervor contagioso, los vecinos se unieron a Sofía, uniendo fuerzas para celebrar el legado de don Miguel. Preparaban un evento para recordar al hombre que había sido, para honrar no solo al empresario, sino al ser humano que de alguna manera había impactado sus vidas. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Cada ensayo del evento provocaba una mezcla de emoción y ansiedad en Sofía. Sabía que el momento se acercaba, y la presión la empujaba a una elección crucial. ¿Siguió su camino profesional dejando de lado a don Miguel en su búsqueda por resurgir? ¿O invertiría su energía en rescatar el pasado de un hombre que había perdido de vista lo que realmente importaba? La tensión a su alrededor crecía, incluso su madre se sentía dividida. Doña Lupe veía en este esfuerzo una oportunidad de que su hija avanzara, pero también un riesgo que podía dejarla atrapada en un mundo que no era el suyo. Finalmente, llegó el día del evento. Los habitantes del barrio, con sus sonrisas y lágrimas, compartieron anécdotas sobre cómo don Miguel había afectado sus vidas. En un instante cargado de emoción, Sofía, con el diario en mano, leyó pasajes que revelaban no solo la vulnerabilidad de su jefe, sino su humanidad profunda. Mientras la comunidad se unía en torno a sus palabras, Sofía sintió que don Miguel estaba escuchando. Pero, de repente, entre la multitud, apareció una figura del pasado de don Miguel, trayendo consigo un aire de incertidumbre y esperanza. ¿Podría esta presencia cambiarlo todo? ¿Podría Sofía no solo salvar el legado de su jefe, sino también encontrar su lugar en este mundo que parecía dividido entre la ambición y el amor? La respuesta estaba en el aire, electrizando a todos, dejando una pregunta palpitante: ¿será la redención de don Miguel posible, o una sombra del pasado lo atrapará para siempre? La multitud se apiñaba alrededor del escenario improvisado en la plaza, la energía vibrante contrastaba con la tensión palpable en el aire. Sofía notó cómo el rostro de doña Lupe se iluminaba al ver a los vecinos tan apasionados, algunos incluso con lágrimas en los ojos al recordar historias compartidas con don Miguel. Pero cuando su mirada se posó en la figura que emergía entre la multitud, su corazón se detuvo por un momento. Era Javier, el hermano de don Miguel, una sombra del pasado que había estado ausente durante años. Su aparición trajo consigo un torbellino de sentimientos contradictorios. Sofía había oído hablar de él.
Era el hermano que había elegido abandonar la familia en busca de una vida lejos de las responsabilidades que don Miguel había tomado. Pero allí estaba, con un aire de determinación y unos ojos que revelaban una mezcla de nostalgia y arrepentimiento. Sofía sintió que el aire se volvía denso. ¿Qué quería Javier? ¿Cómo había decidido aparecer justo en este momento de reflexión? Mientras Sofía trataba de procesar sus emociones, el murmulloso coro de la comunidad la despertó de su ensueño. La música resonaba en el aire, llenando los espacios en blanco que su mente había creado ante la llegada inesperada de Javier. Él dio un paso al frente, tomando el micrófono con manos temblorosas. Su voz, marcada por una mezcla de inseguridad y deseo de redención, resonó entre los presentes. Me he perdido mucho tiempo, empezó, su mirada buscando a Sofía entre el público, como si fuera un ancla en medio del mar revuelto. Vine a compartir historias sobre Miguel, y quizás encontrar la manera de enmendar el daño que causé al irme. Sofía sintió un sudor frío recorrer su espalda. Las palabras de Javier cortaron como un cuchillo: la familia rota, los sacrificios olvidados, el amor no correspondido. ¿Era suficiente una conversación para reparar años de rencores? Don Miguel había luchado para ser el pilar de la familia, y ahora, su hermano parecía querer tomar el escenario que tanto había deseado alguna vez. Mientras Javier hablaba, las risas y los aplausos de la multitud aumentaban, pero la mirada de Sofía se mantenía fija en él. Aún sentía el peso del diario de don Miguel en su mano, recordándole el hombre que había sido y no el hombre que se había alejado. Cuando Javier terminó, el silencio se adueñó de la plaza. ¿Sería esto parte del milagro del que todos hablaban? El regreso de un hermano que, en su momento de necesidad, podría ofrecer una segunda oportunidad a don Miguel. La incertidumbre pendía en el aire, y una nueva realidad comenzaba a formarse ante los ojos de todos. Sofía se sentía atrapada entre dos mundos: el que había estado construyendo en torno a la comunidad y su deseo de que don Miguel se diera una oportunidad para sanar. ¿Podría la presencia de Javier traer consigo quizás la clave para que don Miguel despertara de su largo sueño? Justo en ese instante, su teléfono vibró, rompiendo la atmósfera emocional que la rodeaba. Era un mensaje de la madre de don Miguel, una mujer a la que nunca había visto antes en la enfermedad de su hijo. Sofía, ven a la habitación de Miguel. Creo que está cerca de despertar. El corazón de Sofía se disparó. Un nuevo giro se cernía sobre su vida. Mientras la multitud celebraba un reencuentro, Sofía sintió que el destino la llamaba a la habitación, donde la verdadera batalla por las almas abandonadas y las segundas oportunidades comenzaba a desenredarse. ¿Sería este el milagro que estaba esperando, o solo una ilusión en el camino hacia el Redentor que tanto necesitaba su comunidad y su jefe? La pregunta quedaba en el aire, un hilo tenso que invitaba a seguir la historia. Sofía sintió como el pulso de su corazón resonaba cada vez más fuerte con cada paso que daba hacia el hospital. La plaza, una vez llena de júbilo, se desvanecía detrás de ella, mientras las risas se convertían en meros ecos lejanos. La noticia del despertar de don Miguel iluminaba su mente, pero la llegada de Javier seguía pesando en su corazón como un dilema sin resolver. Al llegar a la habitación, se encontró con la madre de don Miguel, doña Rosa, de pie junto a la cama. Su mirada, llena de esperanza, se dirigió hacia ella. Sofía, gracias por venir tan rápido, dijo, su voz temblando entre la alegría y el miedo. El lucha, lo siento en el aire. Debo estar lista para lo que venga. La cama estaba rodeada de luces tenues, y el aroma familiar de productos de limpieza mezclados con el olor hospitalario la envolvió. Sofía se acercó cautelosamente. Don Miguel estaba allí, y sus rasgos cansados y pálidos reflejaban días, incluso meses, de lucha. Pero algo en su respiración parecía más fuerte, como si la vida comenzara a abrirse paso. Las palabras de Javier aún resonaban en su mente: me he perdido mucho tiempo. Sofía sintió que sus propias prioridades se deslizaban ante ella, como piezas de un rompecabezas en constante movimiento. Se sentó en una silla al lado de la cama, tomando la mano de don Miguel entre las suyas. Su calidez era un ancla sólida que la conectaba a una realidad esperanzadora. De repente, un leve suspiro emergió de los labios de don Miguel. Sofía contuvo el aliento. Era como si el aire hubiese dejado de circular, lleno de una expectativa palpable: el momento había llegado.
Don Miguel, murmuró, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Sabemos que estás luchando. La comunidad te necesita, y yo también. No sabía si él podía oírla, pero necesitaba hablarle con la esperanza de que esas palabras llegaran a su corazón. De pronto, los ojos de don Miguel se abrieron. Al principio, solo una rendija, pero luego, se transformaron en dos orbes claros que buscaban con desesperación el entorno. Sofía sintió un escalofrío. El don de la vida se daba a conocer frente a ella. ¿Sofía? Su voz era un susurro, frágil como una hoja al viento. Ella sintió las lágrimas fluir por sus mejillas. Sí, soy yo. Estás aquí, Miguel. Estás aquí. La emoción en su pecho era abrumadora, y sonrió, un rayo de luz iluminando su rostro arrugado por la preocupación. Don Miguel trató de levantar una mano, como si quisiera tocarla, pero aún le faltaba fuerza. Sus ojos se llenaron de confusión. ¿Dónde está? Javier vino, interrumpió doña Rosa, acercándose para tomar su otra mano. Él quiere enmendar lo que pasó, Miguel. Quiere ser parte de tu vida de nuevo. El rostro de don Miguel se contrajo brevemente en una mezcla de sorpresa y emociones reprimidas. Sofía se sintió mareada. Era un momento lleno de posibilidades, pero también de viejos rencores y deseos ocultos. La vida en la cama estaba a punto de entrelazarse con la vida exterior que aún la atormentaba. ¿Quién está ahí? Su voz temblaba, pero contenía una súplica que hacía eco en la habitación. Su hermano, Javier, repitió Sofía, sintiendo un injusto peso en su pecho. Él está aquí para ti. Don Miguel se quedó en silencio, y sus ojos reflejaron un torrente de emociones profundas. Sofía sabía que la conexión entre ellos no sería fácil de reconstruir, las heridas eran viejas y profundas, las palabras que debían decirse pesaban como piedras. Sin embargo, algo dentro de ella sentía que este podría ser el comienzo de una nueva historia. Afuera de la habitación, la murmuración del hospital se sentía lejana. La vida seguía su curso, pero en aquel espacio, el cambio estaba en puertas. Cuando Javier apareció en el umbral, la tensión era palpable. Protegiéndose de los recuerdos y de los silencios que nunca se habían roto. Sofía sintió que las brisas de transformación soplaban a su alrededor. Don Miguel contemplaba a su hermano como si el tiempo en su ausencia estuviera finalmente por llegar a su fin. Serían capaces de encontrar la redención en el tejido de una historia marcada por la distancia. Las palabras de Javier, cargadas de arrepentimiento, estaban listas para salir. Pero antes que pudiera pronunciarse, un grito resonó desde la sala de emergencias. Un nuevo tumulto se generó fuera y Sofía, involuntariamente, se giró hacia la puerta. Algo en su interior le decía que este no era un simple momento, una tormenta de cambio se avecinaba. ¿Qué misterio se escondía tras ese grito? ¿Cómo afectaría a la dinámica nueva que apenas comenzaba a florecer entre don Miguel y Javier? La noche todavía tenía mucho que revelar. Sofía se giró bruscamente hacia la puerta. El grito resonante se había convertido en un eco que parecía agitar a todos en la habitación. Su mente se llenó de imágenes aterradoras. ¿Acaso se trataba de una nueva emergencia? La posibilidad la dejó helada. La atmósfera se volvió densa mientras todos los presentes se asomaban, expectantes. Doña Rosa, con una mezcla de preocupación y prisa, soltó la mano de don Miguel. «Espera aquí», le dijo a Sofía, antes de salir casi corriendo para ver qué sucedía. En los pocos instantes que pasaron, la habitación se llenó de silencio, solo roto por la respiración entrecortada de don Miguel. Sofía sintió como si el tiempo se detuviera. La agitación de su corazón se intensificó. Miró a don Miguel, quien ahora tenía sus ojos viajando entre la puerta y ella, sin comprender del todo lo que sucedía. «Todo estará bien», le susurró, apretando su mano, pero sus palabras sonaban vacías, incluso para ella. Al poco tiempo, el silencio volvió a romperse cuando doña Rosa regresó, con la mirada más oculta que antes. Hubo un accidente en la sala de emergencias. Una paciente ingresó en estado crítico. «Necesitan más manos», explicó, sin detenerse, mientras se ajustaba el pelo con nerviosismo. «¿Qué?», exclamó Javier, que hasta entonces había permanecido en la esquina, observando.
Su voz resonó con temor y rabia, ruido blanco que se sumó al caos emocional. ¿Y qué hay de mi hermano? ¿Necesita ayuda? Don Miguel está estable, pero no sé cuánto tiempo va a durar así, contestó doña Rosa. La determinación en su tono resonaba con una urgencia palpable. Voy a ir a ver, necesito saber más. Sofía miró a Javier, que ya había dado un paso adelante, decidido. La tensión entre ellos aún podía sentirse, pero los rencores parecían desvanecerse momentáneamente ante la crisis evidente que se avecinaba. Había en su mirada un destello de responsabilidad, la necesidad de proteger lo que quedaba de su familia. Voy contigo, dijo Javier, e inmediatamente se acercó a su madre. Sofía sintió un nudo en el estómago. No podía quedarse allí sola, ni siquiera por un minuto. La habitación había crecido fría de repente, y la idea de que el tiempo se escapara tan rápido la llenó de pánico. Yo voy también, soltó, dejando a don Miguel en un momento delicado. La determinación se encendió en su pecho. Era ahora o nunca. Los tres salieron, dejando la habitación semioscura como un recordatorio de todo lo que aún estaba en juego. El pasillo del hospital se inundó con la aprehensión colectiva de los que aguardaban noticias. Cada paso que daban resonaba con una mezcla de esperanza y miedo. De repente, la imagen de don Miguel luchando por recuperarse se convirtió en un faro de fuerza para cada uno de ellos. Al llegar a la sala de emergencias, la escena era una danza frenética de médicos y enfermeras. Un grito de dolor reverberó en el aire, y Sofía sintió que la sangre se le helaba en las venas. Necesitamos una línea de emergencia aquí. Gritó un médico, sus ojos casi desorbitados por la presión del momento. ¿Quién es? ¿Qué pasó? Preguntó Sofía a una enfermera que pasaba, pero no obtuvo respuesta. Una mujer en la camilla, con el rostro pálido y los ojos cerrados, parecía luchar contra la muerte misma. Un escalofrío recorrió a Sofía. Es Mariana, le susurró doña Rosa a Javier, su voz temblorosa. Ella era como una hermana para don Miguel. El impacto de sus palabras hizo que Sofía sintiera que el aire se le escapaba. ¿Cómo podían estas vidas interconectarse de una manera tan devastadora? La noción de que Mariana, una figura importante en la vida de don Miguel, estuviese tan cerca del abismo llenó la sala de un nuevo sentido de urgencia. ¿Sería esto lo que les había guiado a todos a este punto de cambio? Mientras Sofía se esforzaba por procesar los acontecimientos, un súbito ruido retumbó entre el conjunto de voces. Un ser querido que entraba en una nueva lucha podía ser el catalizador que finalmente uniría a don Miguel y Javier, uniendo sus historias de dolor en una búsqueda por la redención. Pero mientras los médicos luchaban por traer de vuelta a Mariana, un frío helador la invadió. ¿El drama en el hospital desataría el verdadero milagro de la vida y la muerte que todos temían? Con cada segundo que pasaba, la bola de hilo de su vida comenzaba a enredarse de formas inesperadas, y la conexión entre su dolor y la vida de don Miguel se fortalecía. Las respuestas estaban más cerca de lo que parecía, pero el tiempo se deslizaba. En la confusión de aquel lugar, Sofía entendió que el desenlace estaba en camino, y con él, la posibilidad de un nuevo despertar. Afuera, una tormenta de lluvia comenzaba a caer, marcando el inicio de un ciclo inminente. ¿Sería esta la noche en que el destino se escribiera con nuevas líneas? La violencia de la lluvia se sentía igual de intensa dentro de la sala de emergencias. Aquella mezcla de luces parpadeantes y voces en tensión creaba una atmósfera casi irreal. Sofía miraba sin poder apartar la vista de Mariana. Allí estaba la mujer que había sido parte de la vida de don Miguel, y ahora, su sufrimiento era un eco de lo que podría suceder a su jefe. La lucha era palpable, la vida y la muerte danzaban en un delicado equilibrio. Vean esto. Es eje en declive, necesitamos una adrenalina. Gritó un médico. Su voz llena de autoridad resaltó la urgencia del momento. Sofía, incapaz de quedarse de brazos cruzados, notó cómo su propio corazón comenzaba a palpitar en sincronía con la presión creciente de la situación. Las manos de Javier se estrecharon en un puño mientras se acercaba a la camilla. Mariana, por favor, musitó, su voz se quebró en el aire tenso. La desesperación iluminaba sus ojos. Sofía pudo ver claramente cómo la preocupación por Mariana podía, por un instante, superar las diferencias que había tenido con su hermano.
En ese momento, eran solo dos hijos preocupados por la mujer que amaban. ¿Qué podemos hacer?, preguntó Sofía, sus palabras fueron casi un susurro entre las sirenas y el caos. Doña Rosa, incapaz de mantenerse al margen, se colocó junto a ellos y examinó el vitíligo en la frente de Mariana. Una parte de ella se sintió culpable por no poder hacer más. Mientras el equipo médico continuaba su labor, Sofía sintió una conexión inexplicable hacia Mariana. ¿Qué significaba realmente la amistad, el amor, la familia? En un giro inesperado, aquellas preguntas la hicieron sentirse menos sola, menos atrapada en su propio sufrimiento. Quizás hay algo que podamos ofrecerle, sugirió Sofía de repente, casi sin darse cuenta de que estaba hablando en voz alta. Tal vez, si le hablamos, si alguna parte de ella puede escucharnos, esto podría ayudar. ¿Qué? ¿Hablarle? ¿Ahora?, replicó Javier, aún incrédulo. Ella no puede oírnos, Sofía. No lo sé, pero a veces, en situaciones como esta, el amor tiene el poder de atravesar cualquier barrera, sostuvo. Podemos intentar. Con un movimiento decidido, se acercó más y tomó la mano de Mariana. La piel de la chica estaba fría. Sofía cerró los ojos y se concentró, tratando de recordar momentos en los que la vida de Mariana había brillado. La risa, la calidez de una conversación entre amigos. Sin necesitar más palabras, Javier se unió a ella, abrazando la mano de su amiga. Mariana, comenzó Sofía, su voz resonando llena de esperanza, te necesitamos. Lucha como lo has hecho siempre. No estás sola. Estamos aquí contigo. Mientras su voz se deslizaba, la sala pareció calmarse, una burbuja de silencio en medio del caos que la rodeaba. Sofía sintió una extraña luz cálida crecer entre ellos, como si la esencia misma de Mariana flotara en el aire. Javier, con lágrimas brillando en sus ojos, siguió hablando, compartiendo recuerdos, compartiendo su amor. No había dobles intenciones en aquellas palabras, era puro sentimiento, algo que unía a todos. La conexión en su otro hermano, cuidando de don Miguel, sentía el silencio de la tormenta fuera, pero dentro de ellos, por unos breves momentos, hubo paz. De repente, un pitido agudo interrumpió sus pensamientos y Sofía sintió que su corazón se detenía. Los médicos se movieron con rapidez, pidiendo más suministros médicos. El tiempo parecía detenerse mientras su mente frenética buscaba respuestas. ¿Fue suficiente? ¿Había sido suficiente su conexión? Una enfermera pasó junto a ellos, el rostro pálido y conmocionado. Se está estabilizando, gritó, la noticia iluminando momentáneamente las caras de todos. La vida parecía aferrarse, pero cada segundo era un hilo delicado. La puerta se abrió de par en par, y doña Rosa se detuvo momentáneamente, aliviada. Sin embargo, cuando su mirada se posó en Mariana, algo en su rostro cambió. ¿Qué pasó?, preguntó, su voz llena de preocupación. Sofía sintió que el peso de la realidad caía sobre sus hombros. Nuevamente. Aún había más por descubrir, más luchas por afrontar. El amanecer de un nuevo día podría traer respuestas, pero también podría desentrañar secretos que hasta ahora se mantenían ocultos. Mientras el viento aullaba fuera y la lluvia arremetía con fuerza, un nuevo dilema se instaló en el corazón de Sofía. ¿Qué secretos desvelaría el próximo capítulo de sus vidas entrelazadas? Con cada latido, sentía la urgencia de saber, de avanzar. Sofía sintió un torbellino de emociones a medida que la noticia de la estabilización de Mariana comenzaba a calar en su corazón. Sin embargo, la alegría estaba mezclada con una inquietante sensación de que aún no había terminado. Había secretos que quedaban por salir a la luz, verdades ocultas que, de alguna forma, se conectarían con el estado de Mariana y la salud de don Miguel. Las luces de la sala de emergencias emitían un zumbido constante, pero el mundo de Sofía se sentía más silencioso que nunca. La mirada de doña Rosa, atenta pero llena de temor, se posaba en su nuera, y eso la hacía sentir incómoda. La matriarca de la familia había sido una presencia constante, siempre preparada para defender a los suyos, pero esta vez, el miedo la había hecho vulnerable. Necesitamos saber lo que está pasando, afirmó doña Rosa, una chispa de determinación brillando en sus ojos cansados. Debemos averiguar cómo ha llegado Mariana a este punto. ¿Qué sucedió en la mansión antes del accidente?
No lo sé. Estaba en la tienda cuando me llamaron. Solo me dijeron que necesitaba venir aquí, respondió Sofía, sintiendo que cada palabra era insuficiente. Sin embargo, ahora le parecía claro que la tragedia no solo era un accidente. Había una historia que no se había contado, una verdad que esperaría ser desenterrada. Vamos a la casa, dijo Javier, su voz resonando con una certeza que Sofía no sabía si era reconfortante o aterradora. Si queremos entender qué le pasó a Mariana, necesitamos estar en el lugar donde todo comenzó. Sofía asintió, dejando que la urgencia los guiara. No podían parar ahora, tenían que deshacer el nudo de emociones y acontecimientos que los mantenía atrapados. La lluvia había comenzado a calmarse, y aunque el cielo seguía cubierto, el aire parecía un poco más ligero. Cuando llegaron a la mansión, el ambiente era pesado. El hogar donde habían compartido tantas risas ahora parecía una cueva sombría. Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda al recordar momentos felices, que contrastaban intensamente con la carga del presente. Javier abrió la puerta y luego se quedó parado, como si la casa le hablara. Un murmullo de inquietud lo envolvía. Vamos a buscar en su habitación, algo que pueda ayudarnos, sugirió Sofía, traspasando el umbral. Podía sentir el peso de su propio secreto, una sensación de que la vida de Mariana y la de don Miguel estaban más entrelazadas de lo que jamás hubiera imaginado. Mientras exploraban la habitación de Mariana, cada rincón revelaba una parte de ella. Fotografías con amigos, juguetes de sus hijos, incluso un diario íntimo. Sofía sintió el impulso de abrirlo, pero se detuvo. ¿Sería correcto invadir su privacidad de esa manera? Sin embargo, la pregunta se escurrió bajo su piel y recordó las palabras del médico sobre la conexión emocional. Quizás había algo que necesitaban saber. ¿Deberíamos? Preguntó Javier, alineándose con su inquietud. Ello podría contener respuestas sobre su vida, tal vez un camino hacia su recuperación, dijo Sofía, con los dedos temblorosos en la cubierta del diario. Justo cuando sus manos tocaron el papel, un sonido en el pasillo llamó su atención. La puerta se cerró de golpe y una figura familiar emergió de la sombra. Doña Rosa había seguido a su hija. ¿Qué están haciendo aquí? ¿No deberían estar en el hospital? Preguntó, su voz resonando con un toque de preocupación. Sofía tomó una respiración profunda y se dio cuenta de que no podían ocultar más las cosas. La verdad necesitaba salir, y había empezado con Mariana, pero quizás todo lo que había en la mansión también debía ser examinado. Mamá, necesitamos saber más, entender por qué Mariana está así. La mirada de doña Rosa se endureció. Algunas cosas es mejor dejarlas en el pasado, dijo con firmeza. Pero, ¿y si eso puede ayudarla? Insistió Sofía, enfrentando a su madre con determinación. No podemos dejar que el miedo nos detenga. ¿Y si a cambio nos trae más dolor? Preguntó su madre. La tensión del momento palpable. Sofía se sintió pequeña, atrapada entre las sombras del pasado y la urgencia del presente. La sala estallaba de emoción, con cada uno luchando por sus propios demonios. La decisión estaba frente a ellas, avanzar hacia la verdad o retroceder hacia la última comodidad conocida. Mientras la lluvia comenzaba a caer nuevamente, ella sabía que el próximo paso definiría su camino. Las revelaciones de esa noche tendrían el poder de cambiar sus vidas para siempre. ¿Estarían listas para lo que iban a descubrir? La tormenta no solo rugía afuera, sino también dentro de sus corazones. Sofía sintió como el corazón le golpeaba con fuerza en el pecho. La atmósfera en la habitación se había vuelto tensa, y el aire parecía espeso, como si las paredes mismas estuvieran escuchando. Doña Rosa la miraba como si estuviera desenterrando una maldición, y ella no podía dejar de pensar en cómo había llegado todo a este punto. ¿Qué temes, mamá?, le preguntó Sofía, la voz apenas un susurro, cargada de una mezcla de frustración y amor. Temo que lo que descubramos nos lleve a lugares oscuros, respondió doña Rosa, sus ojos llenos de lágrimas contenidas. Hay cosas en esta familia que nunca debieron salir a la luz. Pero si hay algo que pueda ayudar a Mariana, no podemos hacer oídos sordos, insistió Sofía, aunque en su interior sentía que cada palabra que decía iba más allá de la mera lógica.
Era un llamado a la verdad, a la liberación de años de silencio y dolor. Javier, aún de pie junto a la puerta, miraba el enfrentamiento con preocupación. Tal vez deberíamos simplemente mirar el diario, sugirió, intentando disminuir la tensión. Nada peor puede pasar, ¿cierto? Doña Rosa cerró los ojos, como si intentar bloquear las voces del pasado. El diario, si lo abren, desatarán un caos que ya no podrá ser detenido. Mariana no necesita más dolor. Sofía sintió un escalofrío recorrerla al pensar en lo que podría esconder ese cuaderno. Era un detalle que podría cambiarlo todo, pero, ¿a qué precio? La incertidumbre la llenó mientras el silencio se alargaba. Javier la miró, y ella pudo leer en su mirada un deseo ardiente de descubrir la verdad, una verdad que quizás cambiaría sus vidas para siempre. Después de un profundo suspiro, Sofía tomó la decisión. Con manos temblorosas, se acercó al diario y, tocando la portada con delicadeza, lo abrió. El olor a papel viejo y tinta era abrumador, y sintió que se le aceleraba el corazón mientras pasaba las páginas lentamente. Cada trazo de Mariana era un recordatorio de su lucha, de sus deseos y sus miedos. Las primeras páginas eran triviales, llenas de detalles de sus días, alegrías cotidianas y momentos familiares. Pero pronto, las palabras comenzaron a tornarse oscuros y más inquietantes. Mariana había escrito sobre una relación secreta, sobre encuentros furtivos en la mansión, sobre algo que había empezado como un trabajo y se había convertido en una obsesión. ¿Qué es esto?, murmuró Sofía, alzando la vista hacia Javier y Doña Rosa, escaneando sus rostros mientras la revelación dejaba un sabor amargo en su boca. No deberías haberlo hecho, exclamó Doña Rosa, su tono lleno de desesperación. Eso era un secreto que debía permanecer enterrado. Pero había más. Con cada pase de página, Sofía presentía que Mariana había capturado no solo su vida, sino también la de don Miguel, un hombre cuya sombra había estado sobre la familia por años. Había escrito sobre celos, ambición, y un punto culminante que la hizo detenerse en seco. No puedo seguir así. Este amor me está destruyendo, decía una entrada. Sofía sintió que le fallaba el mundo. ¿Podía ser posible que este secreto emocional estuviera conectado con el estado de Mariana? La agonía y la confusión se apoderaron de ella. La línea entre amor y dolor en la vida de Mariana parecía más difusa que nunca. Esto no tiene sentido, murmuró, sintiendo como el frío cala sus huesos. ¿Cómo pudo llegar a esa situación? ¿Qué hicieron todos, mamá? Doña Rosa, visiblemente afectada, se acercó. A veces, las decisiones tomadas en el momento incorrecto pueden dar forma a un destino trágico. Su voz temblaba. Quizás ahora sea el momento de enfrentar lo que hemos guardado durante tanto tiempo. Sofía se dio cuenta de que estaban al borde de una revelación que podría arrastrar a la familia hacia un abismo, pero al mismo tiempo podría llevarlas hacia la curación. Se sintió atrapada. ¿Valía la pena descubrir qué había detrás de aquellas decisiones? ¿O era mejor dejar el pasado en su lugar? La lluvia comenzaba a arreciar, golpeando las ventanas. Como si el universo mismo intentara interrumpir ese momento. Sin embargo, el impulso de conocer la verdad era más fuerte que el miedo. ¿Pero y si lo que encontramos aquí nos desgarra más?, preguntó Javier, conteniendo la respiración. No lo sé, respondió Sofía, llenando el aire de incertidumbre. Pero quizás ya sea hora de que estas tormentas dejen de ser cuerpos de silencio. Mientras el eco de su propia duda resonaba en la habitación, un estruendo llegó desde el fondo de la casa. Un grito ahogado, un sonido de quiebre que hizo que la respiración de todos se detuviera. ¿Qué fue eso?, murmuró Sofía, sintiendo su corazón latir con desesperación. El hilo de su historia estaba a punto de desenlazarse, y el próximo capítulo de su vida podría abrirse con un estallido de revelaciones aún más devastadoras. Sofía dio un paso hacia atrás, el diario en sus manos ahora parecía pesarse como una losa. Un eco de terror reverberaba en su pecho, mientras su mente intentaba procesar lo que acababa de descubrir y lo que ese grito podría significar. Doña Rosa estaba pálida, su rostro una mezcla de temor y resignación. Javier, al borde de la puerta, se movió con una urgencia repentina. Voy a ver qué sucedió, dijo Javier, pero Sofía lo detuvo. No, espera.
Puede que necesitemos, quizás deberíamos quedarnos juntos aquí, imploró, sintiéndose frágil frente a lo desconocido. Pero Javier, con el destello de un héroe ansioso por proteger, ya había trazado su camino y, sin más palabras, salió tras el sonido, mientras la puerta se cerraba con un suave golpe detrás de él. El silencio reinó de nuevo en la habitación, cargado de incertidumbre. Sofía miró a su madre, deseando que sus ojos pudieran transmitirle la fortaleza que ella misma no sentía. ¿Qué crees que fue eso, mamá?, preguntó a media voz, mientras las preguntas giraban sin cesar en su mente. Quizás solo fue el viento. O una ventana que se cerró, contestó doña Rosa, pero sus palabras sonaban huecas, incluso para ella misma. La angustia era evidente en cada línea de su rostro, un rostro que había experimentado demasiado dolor y miedo a lo largo de los años. Sin embargo, el grito seguía resonando en la cabeza de Sofía. No era un simple grito, era un lamento. Y en su furia, la tormenta afuera parecía intensificarse. El sonido de la lluvia llena de furia contra los cristales acompañaba la palpitación de su corazón, y con cada golpe, un retazo de su propia historia se cosía junto a aquel diario de secretos. No puedo quedarme aquí sin hacer nada, dijo de repente Sofía, sintiéndose impulsada a actuar. Si la verdad comenzaba a brotar desde el pasado, necesitaba exponerla, enfrentarse a ella, así como su madre siempre había temido. Cualquier respuesta de un grito podría ser el primer paso hacia la recuperación de Mariana. Debemos ir a buscarlo, sentenció, y mientras hablaba, sus palabras resonaban con una firmeza que no había sentido antes. Doña Rosa la miró con ojos que buscaban encontrar alguna forma de disuadirla, pero encontrando la determinación de la hija que conocía. No, Sofía. No puedes exponerte más de lo necesario. A veces, lo que no sabemos es mejor que lo que descubrimos, decía su madre con un temblor en la voz, pero Sofía no estaba dispuesta a dejar que esa sombra comenzara a echar raíces. Era hora de que los secretos se enfrentaran, dolorosos o no, y esa verdad podría ser la llave para liberar a Mariana. Así, entre ráfagas de viento y el clamor de la tormenta, decidió. Con el diario aún en sus manos, avanzó hacia la puerta con una fiabilidad inesperada. Caminó y puso su mano en el marco justo cuando doña Rosa la tomó del brazo. Sofía, por favor. Pero la súplica se quedó atrapada en la garganta de doña Rosa. Sofía exhaló hondo. No voy a quedarme de brazos cruzados. Con la mirada fija, se decidió a enfrentar lo que fuera que los acechara en las sombras de aquella casa. Mientras atravesaba el umbral, fue azotada de inmediato por el aire helado que venía del exterior, como un preámbulo a lo que estaba por venir. Cada paso resonaba en el suelo como un tambor, firme y decidido. La lluvia arremetía alrededor de ella, como si el tiempo mismo se detuviera, preparándola para la confrontación. Javier, gritó mientras se adentraba en la casa, esperando que la voz de su amigo pudiera guiarla. El eco retumbaba en las entrañas de aquel hogar, pero el silencio continuó. El miedo se convirtió en una mezcla intoxicante de terror y valentía, llenando su pecho. De repente, una luz brillante surgió del final del pasillo. Sofía vio cómo Javier aparecía, su rostro en blanco. Entre sus manos, sostenía algo que hacía hervir el corazón de Sofía de ansiedad. Cuando se acercó, reveló una tablet que mostraba un video. «Mira esto», exclamó Javier con urgencia. «Encontré algo que no esperaba, y tiene que ver con Mariana». La respiración se le detuvo a Sofía. Nunca había imaginado que su búsqueda de la verdad podría llevarla hacia un descubrimiento tan vital y potencialmente desgarrador. «¿Qué es?», preguntó, la voz apenas un hilo de murmullos, completamente atrapada entre la esperanza y el horror. Esto podría cambiarlo todo», dijo Javier, apenas logrando contener la emoción, mientras pulsaba para reproducir el video. Sofía sintió el frío en su estómago, no sabía si estaba lista o si incluso quería ver lo que venía, pero un impulso poderoso la empujó a continuar. Las imágenes comenzaron a moverse en la pantalla, y Sofía se dio cuenta de que lo que estaba a punto de ver podría redirigir la narrativa de su familia para siempre. Sofía sintió que el tiempo se detenía mientras las imágenes comenzaban a reproducirse. El primer cuadro mostró a una mujer, en una cama de hospital, con tubos conectados a su cuerpo. Era Mariana, su tía,
cubierta de un halo de luz que parecía provenir de la pantalla misma. La angustia se apoderó de ella al reconocer el sitio, precisamente el hospital donde Mariana había estado internada durante años. ¿Qué es esto, Javier?, preguntó, sintiendo que su voz se perdía en un abismo de confusión. Las imágenes seguían fluyendo, una tras otra, y el rostro de Mariana se transformaba de apacible a angustiado. Es un video que me enviaron anónimamente. En él, alguien parece conocer la historia de Mariana, explicó Javier, desesperado por captar su atención. Lo grabaron recientemente. Mira con atención. Sofía se acercó más a la pantalla, los dedos temblorosos rociando sus labios. Un doctor apareció en el video, con un semblante preocupado, hablando sobre los avances médicos y cómo, a pesar de que Mariana parecía estar atrapada en un estado de coma, había señales de actividad cerebral. Algo en su interior crujía, la idea de que su tía pudiera estar viva y sintiendo en su mundo cautivo era a la vez esperanzadora y aterradora. ¿Qué significa esto?, murmuró, su corazón latiendo con fuerza. Significa que hay posibilidad de que escuchemos, que sienta. El doctor habla de milagros de la medicina moderna, dijo Javier, intentando mantener la calma, aunque sus ojos reflejaban una preocupación profunda. Las imágenes continuaron mostrando a aquellos que visitaban a Mariana, sus rostros llenos de amor y tristeza. A Sofía le empezó a surgir un torrente de emociones. Las lágrimas fluyeron por sus mejillas al ver a su madre, con ese amor incondicional que la caracterizaba, acariciando las manos inertes de Mariana. Esto podría ser un mensaje, reflexionó Sofía. Si hay algo dentro de ella, ¿podría significar que podemos comunicarnos? En su mente, una idea se formó, explosiva y aterradora. La conexión con Mariana podría no haberse perdido del todo. Quizás aún había esperanza. Vamos a buscar respuestas, exclamó Sofía, sintiendo la adrenalina recorrer su cuerpo. Necesitamos hablar con ese médico, averiguar más sobre sus avances. Si Mariana puede escuchar, tal vez podamos ayudarla a volver. Javier asintió, la incertidumbre aún en su mirada, pero la chispa de nuevas posibilidades brillaba en sus ojos. Compartían la misma sed de verdad, ese deseo profundo por liberar a Mariana del silencio y la oscuridad. Antes de que pudieran preparar su camino, un sonido atronador retumbó en la casa, como un eco de lo que había sucedido antes. Era como si la casa misma sintiera la urgencia que envolvía a los dos jóvenes. ¿Qué fue eso?, preguntó Javier, y Sofía sintió que la tensión aumentaba, como si una fuerza extraña se adhiriera a ellos. Debemos irnos ahora, dijo Sofía, sintiendo que el tiempo se escurrió entre sus dedos. No sé por qué, pero creo que lo que está sucediendo aquí está conectado con Mariana y con lo que hemos encontrado. Mientras se preparaban para salir, el viento aulló con mayor violencia fuera. Sofía no podía dejar de pensar en el dilema que enfrentaban. Por un lado, estaba la promesa de recuperar a su tía, pero por otro, había un misterio oscuro que parecía acechar a su familia. Algo cuyo eco resonaba con cada respiro que tomaban. Al abrir la puerta hacia el exterior, Sofía sintió que un giro inesperado esperaba al otro lado. Estaba a punto de descubrir más que solo la verdad sobre Mariana, el destino de todos podría estar en juego. ¿Estás listo?, preguntó Sofía, sintiendo el peso de aquel diario en su bolso, un recordatorio de que cada paso dado estaba allanando el camino hacia algo trascendental. Listo, respondió Javier, y juntos se enfrentaron a la tormenta, sin saber que el verdadero grito del pasado que los había llamado iba más allá de su familia. El tiempo avanzaba, y la verdad aguardaba en la siguiente esquina, lista para ser revelada a medida que se adentraban. En la oscuridad de la noche, una sombra se movió detrás de ellos, un susurro desgarrador que decía, no se vayan, aún hay tanto que descubrir. Sofía y Javier se encontraron en la vorágine de la tempestad, una tormenta de emociones y revelaciones arrasando a su alrededor. Mientras corrían hacia el hospital, el eco del grito resonaba en su mente, aunque ahora ese grito parecía menos una advertencia y más un llamado a la verdad. Al entrar en el hospital, el aire era denso, cargado de una mezcla de ansiedad y esperanza. Doña Rosa, con el rostro pálido pero decidido, los esperaba en el vestíbulo. ¿Dónde han estado?, preguntó, entre la preocupación y la urgencia. Sofía sintió que la culpa la atravesaba, pero no había tiempo para ello.
Tenemos buenas noticias, mamá, dijo Javier, excitación desbordando su voz. Mariana creemos que puede oírnos. Necesitamos hablar con el médico. En minutos, estaban de pie frente al doctor que había hablado en el video. Con el corazón en la garganta, Sofía le expuso la situación, los avances de Mariana y su aparente respuesta a las voces de quienes la amaban. El doctor miró a los jóvenes con un destello de esperanza en sus ojos. Si hay algo que he aprendido en todos mis años de trabajo, es que el poder del amor es una fuerza mágica. Si piensan que ella puede escuchar, entonces deben intentarlo. Con la aprobación del médico, Sofía y Javier se dirigieron a la habitación de Mariana. Cada paso resonaba como un tambor en su pecho, la piel de Sofía se erizaba con la anticipación. ¿Qué harían? ¿Cómo podrían conectar con ella? Al entrar, la habitación estaba bañada en una luz suave. Mariana yacía en la cama, su rostro pálido y cansado, pero había un aura en el aire que vibraba con posibilidades. Sofía sintió como el nudo en su pecho apretaba aún más. ¿Estamos listos?, preguntó en voz baja a Javier. Asintió con seriedad. Mariana, estamos aquí contigo, empezó Sofía, acercándose a la cama. Te necesitamos. Lucha por nosotros. Todos estamos esperando por ti. Luego, entrelazó su mano con la de Mariana, sintiendo el frío de su piel en contraste con el calor de su corazón palpitante. Javier se posicionó al lado de Sofía, tomando la otra mano de Mariana. Tú siempre has sido parte de nuestra familia. Si sientes que estamos aquí, regresa a nosotros. Te queremos. Llorando suavemente, ambos comenzaron a contarle historias, recuerdos compartidos, risas y momentos felices. Sofía vio cómo las lágrimas empezaron a brotar de sus ojos. Estamos aquí, hermana, murmuró, mientras la luz de la habitación parecía intensificarse y danzar a su alrededor. Podía jurar que sentía que la respiración de Mariana se tornaba algo más profunda, más medida. De repente, un pitido agudo y constante resonó, cortando la tensión del aire. Sofía y Javier intercambiaron miradas nerviosas. No, exclamó el doctor, corriendo hacia la cama. Necesitamos más adrenalina. Los monitores comenzaron a parpadear, y la desesperación se adueñó de la escena. Sofía sintió que se le partía el corazón. No, Mariana. Por favor, no te vayas. No te vayas otra vez. Con movimientos rápidos, el equipo médico tomó el control, pero Sofía no podía apartar la vista de Mariana, sentía el hilo de su vida desvanecerse como arena entre los dedos. Lucha, gritó a pleno pulmón. Te necesitamos aquí, con nosotros, y entonces, en un instante cargado de drama, la habitación estalló en luces y sombras. Mariana abrió sus ojos por un breve instante, miró a Sofía con una claridad que hacía tiempo no se veía. Sofía, murmuró, como si las palabras costaran un esfuerzo colosal. Sofía sintió que el tiempo se detenía. Sí, soy yo, estoy aquí. Estamos aquí. La emoción la invadió. Las manos de Mariana se apretaron alrededor de las de ellos, como si aferrándose a su vida y a su amor. La enfermera, que había estado atenta al proceso, miró los monitores. Está respondiendo. Sigan, por favor. La atmósfera cambió. Las luces brillaban más fuerte, el aire estaba lleno de esperanza. Mariana cerró los ojos, dejando escapar un suspiro. Pero seguía ahí, sus corazones compartiendo el mismo hilo de vida. Mientras tanto, en la sala, la comunidad estaba reunida. Habían recibido la noticia del despertar de Mariana, y afuera, una vibrante sensación de celebración comenzó a florecer entre sus filas. A medida que Sofía y Javier compartían el momento mágico con Mariana, la cercanía de su comunidad se sentía como un abrazo cálido. Finalmente, cuando la costa parecía despejarse y los médicos pudieron estabilizar a Mariana, el momento se tornó entrañable. Sofía se sintió llena de amor, un torrente de antiguas heridas sellándose con cada latido y cada risa. El viaje de reconciliación había comenzado. Javier, ahora más que nunca, era parte de su historia. Lo logramos, dijo, mientras Sofía, con una sonrisa radiante, confirmaba que sí, lo habían logrado juntos, no solo para ellos, sino para la comunidad que los sostenía. Se encaminaron hacia el pasillo donde los vecinos esperaban.
La luz del nuevo día brillaba y el aire, ahora, estaba impregnado de esperanza. Sofía levantó su voz, una emoción vibrante en su pecho. Hoy, no celebramos solo el despertar de Mariana. Celebramos la vida, la unión y el amor que nos sostiene. Cada uno de nosotros ha luchado, pero ahora, juntos, somos más fuertes. La comunidad estalló en vítores y risas. Las historias compartidas, los secretos revelados, todo era parte de este nuevo amanecer. Don Miguel despertaría pronto, y con él, una segunda oportunidad para todos. La vida se había abierto ante ellos, lista para ser escrita con nuevos relatos de amor, familia y transformación. He aquí la historia de cómo el amor puede atravesar el dolor, desde la oscuridad hacia la luz. Y que siempre, siempre, es posible encontrar el camino a casa. Ahora, no esperes ni un segundo más. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale un like ahora. Tu apoyo alimenta el algoritmo y ayuda a que más personas se sumen a esta comunidad de corazones que creen en la transformación. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final en los comentarios. Y, por favor, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver este poderoso mensaje de amor y esperanza. Esto es solo el principio de un hermoso viaje.